Personas que se conectan por Face y por YouTube. ¿Ya está, hijo? Amén. Pastora Sandra Oviedo, y por Face, Iglesia Verdad Las Naciones. Amén. Amén. Aquí transmitiendo desde el país del Espíritu Santo. Amén. Argentina. Argentina. ¡Gloria! Argentina para el mundo. Y en este tiempo del mundial, ayer ganamos contra, ¿cómo era? Australia. Contra Australia. Bendecimos al país de Australia. Pero el argentino tiene que tener, ¿se fue? El argentino tiene que amar lo que Dios le ha entregado. Amén. Y amar su patria, amar su tierra. Amar todo lo que Dios le ha entregado, ¿entiende? Aleluya, este hermoso país. Este país, hermano, siempre cobijó a extranjeros. Es un país que siempre fue cuna de extranjeros. Cuna de bolivianos, paraguayos, uruguayos, peruanos, chilenos. Ese es un país que siempre cobijó al extranjero. Por eso es que el extranjero también festeja la bandera argentina. Porque el extranjero ha sido cobijado por esta tierra argentina. Y no solamente ha sido cobijado, ha sido bien tratado. Porque yo soy argentina. Pero mis raíces están Italia, España, nativo argentino, el indio, mi abuelo por parte de mi papá era indio. ¿Entienden? Entonces, yo nací aquí, soy argentina. Pero mis padres y mis abuelos han sido extranjeros. Por eso es que bendecimos la tierra que nos cobijó y la tierra que nos vio nacer. Amén. Amén. Terrible lo que tengo que hablar de parte del Señor. No solamente que lo tengo que hablar, sino que para mí ha sido una respuesta a mis oraciones. Nosotros nos vamos a ir a la Biblia y vamos a recordar. Sabemos que nosotros estamos estudiando a ese espíritu de Amalek que tenemos que destruir. Amén. Pero el espíritu de Amalek, este varón se encargó, que es un enemigo poderoso de Dios, se encargó de plantar su semilla en sus hijos para que esa maldad de ir en contra del pueblo de Dios siempre estuviera vigente. Entonces, si usted no ama a Dios, usted es enemigo de Dios. Si usted no ama a Dios, usted está amando al mundo. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y andamos abrazados con nuestros enemigos nosotros. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿Viste? Andamos abrazados. Nosotros, dice, no, enemigos de Dios. Como el Señor dice, ama a tus enemigos, ¿viste? Pero los amamos no tiene que decir que andemos abrazados. Nosotros les bendecimos todo, como dice la palabra. Miren, entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos las manifestaciones de Amalek. En esas manifestaciones estamos hablando de los 10 hijos. Usted preste atención, no se distraiga, porque es una prédica muy difícil para mí. Es algo nuevo para mí. O sea, apenas estoy conociendo el corazón de Dios y Dios me mandó a conocer otra cosa. Y digo, bueno, si perdiste el tiempo, problema tuyo. Ya tendrías que conocerlo todo. Entonces, tuve que empezar a conocer otra cosa. Y me dice que estos 10 hijos de Amán fueron aquellos que fueron por la reina Esther y el rey Asuero colgados en la horca. Pero estos, ¿qué pasa? Estos hijos, hermanos, estos ya sembraron otra semillita en otros hijos más. Estos fueron ahorcados. Entonces esos hijos que siguieron desplegando ¿qué? Desplegando un pensamiento, desplegando un sentir en sus corazones que se traslada de generación en generación. Entonces, como nosotros estamos hablando de este libro, mire qué terrible. Nosotros hoy tenemos que ver el sexto
hijo de Amán, que es Aridata. Y le voy a contar cómo Amalek entra a través de Aridata, el sexto hijo de Amán. ¿Cuál es el espíritu operante? Yo me enteré de cada cosa, hermano. Y me enteré de esas cosas porque yo le estoy preguntando al Señor. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser temerosos de Dios. Entonces decirle, papá, ¿esto te agrada a ti? ¿Esto que hago yo te agrada? ¿O será que me he movido bajo una corriente de pensamientos y me he sometido a esa corriente de pensamientos, pero en sí esto no te agrada? Entonces, debido a estas preguntas que yo le hago al Señor por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo para saber quién es Aridata, tuve que irme a Jafet. Jafet, a ver, es uno de los 3 hijos de Noé. Amén. Sí. Después del gran diluvio, solamente 8 personas se salvaron, que fue Moisés, su esposa, y sus hijos, que casados ya con sus esposas, aún no tenían hijos. Entonces, solamente 8 personas, una familia completa, hijos y nueras, fueron aptas ante los ojos de Dios para comenzar un nuevo mundo con estas 8 personas. Jafet, uno de los hijos de Noé, fue bendito por Noé. Noé lo bendijo y él bendijo toda su generación, todas sus tribus. Pero mire, Jafet fue el jefe de una tribu aria. Y estamos estudiando. O sea, después del diluvio, comienzan un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo renacer. Y aquí está Jafet, el hijo de Noé, que es el jefe, él se constituye jefe de la tribu aria. En Esther, dice que Esther tiene que dar a muerte al hijo de Amán, Aridata. Aridata viene de la tribu aria de Jafet, que es el tercer hijo de Noé. Y Jafet significa expansión. Amén. O sea, todo lo que toda doctrina se forma por un pensamiento. Es un conjunto de ideas, ¿sí o no? Amén. Entonces, en Jafet se hizo una doctrina aria que conocían al Señor, pero ¿qué pasa? La rebeldía y la desobediencia por no interesarse e interiorizarse de las cosas de Dios provocó una nueva religión. Amén. Esto es terrible. Mira lo que te voy a contar y lo que te tenés que enterar en el 2022. Te estoy hablando estas escrituras antes de Cristo. Antes de Cristo. Cuando el pueblo de Dios se inclinaba por la idolatría, que decimos que idolatría es todo aquello que toma el centro de tu corazón, porque en el centro de tu corazón tiene que estar Cristo. Y si hay algo que está en el centro de tu corazón y no es Cristo, eres un idólatra en la casa de Dios. Entonces, dice que a partir de ese entonces, la rebeldía del pueblo de Dios provocó que los mismos israelitas se convirtieran a las religiones politeístas. Religiones politeístas, estamos hablando de que adoran a varios dioses. Entonces, cuando el pueblo de Israel incluso fue capturado por los babilónicos, el pueblo de Israel, que conocían a Dios, comenzaron a tomar como pensamientos, culturas, tradiciones y hábitos, pero que no estaban dentro de lo que Dios establecía en su palabra.
Porque nosotros cuando nacemos de mamá y papá nos dicen cómo son las cosas. Y nosotros caminamos en pos de lo que mamá y papá nos dicen cómo son las cosas. Amén. Pero si mamá y papá están equivocados, nosotros nos equivocamos en el camino y sufrimos las consecuencias. Entonces, como llegó un momento, hermano, en el año 600 más o menos antes de Cristo, que se levantó un profeta que terminó con la religión politeísta y comienza a crear la religión monoteísta, creencia en un solo Dios. Este profeta da lugar a la religión del zoroastrismo. Era este profeta Zaratustra. ¿Lo han escuchado? En las mitologías persas, porque vienen de Persia, en las mitologías persias, Zoroastro o Zaratustra, estos son profetas. Este es un profeta que dio lugar a una nueva religión. Y dicen que este profeta viene de la raíz de Jafet. ¿Qué es lo que le quiere decir el Espíritu? Presta atención, hermano. Porque tenemos un problema los evangélicos, que si se danza, no se danza, si se grita, grito de júbilo, si himnos o alabanzas, adoración, ¿qué es lo que se hace en la casa de Dios? Y yo le pregunto al Espíritu Santo en lugar de preguntarle a la gente. Y usted va a hacer eso, ¿amén? Amén. Amén. Porque esto es tan difícil, hermano. Todavía no acabo de entenderlo, que es la voluntad del Padre, y que el Padre me lleva a una raíz que ni siquiera yo lo había escuchado en el colegio como una mitología persa. Entonces, ¿qué me lleva el sexto hijo de Amán, Aridata? Yo lo quiero leer porque es difícil. Él me lleva a que Aridata significa Dios persa de la luz, dado por Ari. Aridata, tribu aria. Escuche. Y significa Aridata también delicia de Ari. Y significa Dios de la luz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque este Dios dice que es la luz del mundo para terminar con la ignorancia. Y a mí esto me pinta bonito, me pinta Dios. Me pinta Jehová. Fíjese, acá hay una trampa, dice la chica. Aridata significa aquel que atrae todas las cosas hacia sí mismo y se refiere al que quita la oscuridad y la ilusión. Dios que quita todos los obstáculos para el progreso espiritual. Amén. No me deje quiero llegar ahí, no me corté la predicación, me la echó así. Entonces, fíjese, pero vamos a descubrir más cosas. Amén. Esa es delicia de Ari, dado por Ari. O sea que Aridata es la delicia de un Dios que es de luz. Esto que nosotros estamos hablando viene de la religión de los zoroastristas. Esperen que quiero decirlo bien. Porque hay tantas palabras difíciles del zoroastrismo. Sí, zoroastrismo. O de Zaratustra. Este movimiento zoroastrista antes de Cristo es un movimiento que hoy por hoy adoptó el cristianismo, el hinduismo y el islam. Pero cuando a mí me hablan de cristianismo, que lo adoptó, yo digo, ¿de qué me están hablando? Y yo no entiendo, hermano, por qué los estudiosos de la palabra
A mí me dicen que la Iglesia Católica es cristiana. La Iglesia Católica no es cristiana. La Iglesia Católica es una iglesia que adora a muchos dioses, a muchas imágenes. La Iglesia Católica tiene más de zoroastrismo que de Dios. Entonces dice que lo adoptó. Este profeta que me cuesta tanto pronunciar, Zaratustra, este profeta comenzó a traer una religión, una ideología de pensamientos, donde si la persona se movía de esta manera, ella podía ser libre de ataduras y de demonios. Entonces, ¿qué pasa? En medio de una corriente cristiana se infiltró este pensamiento de este profeta. Y los católicos, los hinduistas y los islámicos tomaron de estos pensamientos. Y yo le quiero leer de parte del Espíritu Santo lo que es el zoroastrismo. Dice que se adopta en el cristianismo con la celebración de la noche del 24 y el 25 de diciembre. Amén. Ahí está la clave. El 24 y el 25 de diciembre ni siquiera viene de la Iglesia Católica. Viene del zoroastrismo, establecido en el año 600 aproximadamente antes de Cristo. Y la celebración de esta fecha es celebrar a Aridata, Amén. al Dios de la luz, a Lucifer. Porque yo no tengo nada que ver con esto. El Señor me dijo, dile esto a la iglesia. Amén. No, hermanos, a mí me encantan las lucecitas, pero el Señor me dijo, habla de esto. Yo ni siquiera sabía de lo que Dios quería hablarme. Entonces dice, ¿por qué? Porque el 24 y el 25 de diciembre es una fecha que Zaratustra, el profeta, dice que él nació por voluntad de su Dios, y dice que en la panza de su madre ella venía riendo. Y como venía riendo en la mitología persa, está diciendo que ella venía como un ungido de una deidad para manifestar una nueva religión o un nuevo renacer en la humanidad. ¿Qué te quiero decir también con esto? Que si como hijo de Dios, como cristiano, no la tenés bien clara, el diablo te va a confundir. Si como hija de Dios no tenés una buena relación con el Padre, deja que te enseñen. Amén. Y deja que te enseñe alguien apto para enseñar. Amén. El maestro que te enseña no puede ser un idólatra. No puede ser una persona que no tenga relación con el Padre. El que te enseña no puede enseñarte algo que no vive. Porque si no te está enseñando un fariseo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Terrible. Así que estas fiestas, tómela como un motivo para juntarse con la familia. Porque nadie trabaja, pero no como un motivo para celebrar una deidad que es Lucifer. El Zoroastro o Zaratustra es el fundador. Se basa entre la relación entre el dios Ahura Mazda, señor sabio, y su profeta Zaratustra, profeta de fuego. Ahí va a caer. Y él comenzó con una religión monoteísta. Porque
muchas veces el diablo te habla tan bonito, hermano, que si no tenés revelación del Espíritu Santo, vos crees que te está hablando Dios. Zaratustra dice que él estaba dormido cuando esta divinidad, esta deidad lo visitó, y era Ahura Mazda, Señor sabio, porque él era conocedor del Dios de Israel. Pero cuando tú te dejas estar y caminas en caminos torcidos, a mí no me puede decir así dijo Jehová. Amén. Cuando no tienes intimidad con el Padre. Amén. Fíjese, este movimiento, esta religión, 600 años antes de Cristo, tiene 3 mandamientos. Mire qué bello, qué hermoso. Dice, tenés que tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Listo. Teniendo buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, vos te constituís en un ciudadano ejemplar de una ciudad o del reino de los cielos. Pero mire lo que yo quiero que llegue. Esto es terrible. Aridata es terrible dentro de la congregación de los santos a nivel local y a nivel mundial. Amén. Aridata tomó el corazón de muchas personas que se convirtieron al zoroatrismo. Freddie Mercury, Amén. la reina Queen. Amén. El Dios de este profeta no es mi Dios. La deidad que visitó a este profeta, Zaratustra, no es la divinidad que habla conmigo. Amén. Amén. Porque mi Dios no hace homosexuales. Amén. Dios convierte a los homosexuales. Dios transforma a las lesbianas. Dios hace milagros en estas personas. Freddie Mercury, la reina Queen, Es en medio de esas pruebas. cuando yo estaba en el mundo era hermoso. Escuchar sus canciones, influenciadas por estos demonios, atraía a la juventud. ¿A qué? Al homosexualismo. Cantaban bonito, pero te llevaban a ese destino, al mismo destino que terminó Freddie Mercury. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe. Porque yo estuve en el mundo y me gustó mucho la música y me gustó mucho el baile. Y la música de los 80, la música de los 60, era imperdible para nosotros y hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que habrá detrás de todo eso? Que seduce. ¿Qué habrá de todo eso que te hace menear para el diablo? ¿Qué te hace en todo eso que te lleva a lo incorrecto, a vivir una vida inmoral? Freddie Mercury, que era uno de mis ídolos, cuando yo no conocía al Señor. Y sí, hermano, era luz de tipo. Para los incrédulos, para los que no conocían al Padre, era luz. Y se vestía como se vestía, y nosotros decíamos, qué bien que se viste. El enemigo se levanta. Mire, traigo un dato. La deidad de este profeta, yo le estoy diciendo que era Ahura Mazda. ¿Sabe quién también era de este movimiento? El dueño de automóviles Mazda. ¿Los hombres conocen esta marca o no? Sí. Sí, amén. Dígame amén. A ver. Amén, amén. Él practicaba esta religión. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que, hermano, usted lo ve, son impecables los tipos. La verdad que tienen unas casas
están dentro de los pobres que tendremos toda la vida. Estos están en gobierno. Estos están en autoridad. Esta gente tiene mucho dinero. Y con ese dinero están gobernando el mundo. Con pensamientos que parecen buenos, pero al final te llevan a muerte, a destrucción. Te llevan al infierno. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque estos pensamientos que se han introducido en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, son pensamientos que están aferrados al corazón de los cristianos. Que uno le dice, así dice el Señor, y ellos dicen, pero no es así. Usted se confunde. Usted tiene una percepción equivocada de la palabra. Pero ¿y por qué tenemos que hacer esto? Porque la palabra lo dice. Amén. Porque la palabra, y si tenés algo que preguntarle a Dios. ¿Por qué tenés que hacer lo que tenés que hacer? Automóviles Mazda, el dueño de esa sería concesionaria, Marca. una fábrica. Una marca, una fábrica. Una fábrica era zoroastrista. Me salió. ¿Ustedes conocen la serie Game of Thrones? Sí. Amén. Que yo cuando le vi la colilla tanta desnudez y sexo dije, esta no la voy a ver nunca.